Estimados estudiantes del Colegio Bertolt Brecht, quien les habla es el profesor Damián Maslucan Sopla. Una vez más, en esta oportunidad, reciban el saludo cordial a cada uno de ustedes, a cada uno de los estudiantes de nuestras 3 sedes. A través de este video vamos a resolver una aplicación matemática en la que podemos evidenciar cómo hacemos uso de los números racionales para distintos contextos, y más en este contexto electoral en el que nos encontramos. Recordemos brevemente, estamos desarrollando la resolución de problemas de adición y sustracción con números racionales, y para ello tenemos 2 competencias. La primera, resuelve problemas de cantidad, cuyo desempeño es: usa estrategias y procedimientos para resolver problemas con adición y sustracción de números racionales relacionados a contextos como temperatura, distancia, sistema monetario u otros. Y la otra competencia, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. El desempeño resuelve problemas mediante ecuaciones aplicado a diversos contextos y conjuntos numéricos. Recordemos también nuestro lema que nos acompaña para el presente bimestre: el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Bien, aquí tenemos entonces nuestro texto del problema matemático a resolver. Dice así: las elecciones en el Perú. Según Alejandro Godoy, en uno de sus artículos publicados en El Comercio bajo el nombre de Desafección Electoral, manifiesta que entre el 60 y hasta 70% de la población de ciudadanos no se informa adecuadamente sobre la política nacional. Esto trae consigo que a muy poco tiempo de las elecciones, la población no tenga claro por qué partido o candidato votar. Esta información aún se ratificó también en la encuesta realizada por la encuestadora Ipsos el 10 y 11 de febrero, en la que se puede observar que el candidato con mayor intención de voto con las justas llega al 10% de las preferencias, y los que están en segundo lugar tienen un 8% de preferencia, en tanto el 15% votaría como blanco viciado y el 14% no sabe o no opina. Esta variación, chicos, estos cambios, perdón, esta intención de voto no ha cambiado tanto en las últimas encuestas incluso, ¿no? Si asumimos que la tercera parte de los electores son menores de 24 años y la cuarta parte del resto tienen edades desde los 25 hasta los 30 años, además los electores mayores a 30 son 12.643.977, te piden. Primera pregunta: ¿cuántos electores deberán asistir a votar en estas elecciones generales? 2. Considerando como los que aún no han decidido su voto a los que respondieron que votarían en blanco o viciado y los que no saben o no opinan, pregunta: ¿cuántos electores aún no han decidido por qué candidato votar en estas elecciones generales? Y 3. Según la información planteada, ¿qué cantidad de personas como máximo no están bien informados o no estarían bien informados de la política nacional en el Perú? Bien, entonces, brevemente, podemos reducir o bajo la comprensión de ese problema de la siguiente manera: a la pregunta ¿de qué trata el problema? De algo muy puntual, ¿no? De la poca información y al mismo tiempo también poco interés para informarse que tienen nuestros electores, pese a estar muy cerca a los procesos electorales en la que vamos a elegir a nuestras autoridades principales de nuestro país. Luego, ¿cuáles son los datos relevantes? Hay datos que son muy importantes en este caso. Por ejemplo, los electores menores a 24 años dice que es la tercera parte del total de los electores. Los electores desde 25 años hasta 30 años, en cambio, es la cuarta parte del resto. Los electores mayores de 30 años son 12.643.997, y también sabemos que según la intención de voto, el 15% votaría como blanco viciado y 14% como no sabe, no opina. Asimismo, sabemos que el mayor número de personas que no estarían bien informados puede llegar hasta el 70%. ¿Qué nos piden? A partir de esta información nos piden lo siguiente: número de electores que votarán en las próximas elecciones generales. 2. Número de electores que aún no han decidido por qué candidato votar en estas elecciones generales, y para ello nos piden considerar como los que no han decidido a los que en intención de voto afirman que votarían en blanco viciado, y también a los que no saben o no opinan. Y 3. Mayor número de personas que no están bien informados por la política nacional en el Perú,
considerando el texto. Bien, entonces, ¿qué estrategia vamos a utilizar? De hecho, vamos a hacer uso de una representación gráfica que nos llevará a nuestros resultados. Veamos entonces el proceso de operacionalización. El gráfico que representa el total de electores en las próximas elecciones generales, la vamos a llamar N al total, pero como ya tenemos información en qué partes están divididas, bueno, aquí hemos tomado un total que está dividido en 3 partes. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la tercera parte del total corresponde a un grupo de electores cuyas edades son menores de 24 años. ¿Eso qué significa? De la otra parte serán mayores a 24 años. Pero si la tercera parte son menores de 24 años, ¿qué parte nos queda? Nos estaría quedando las 2 terceras partes, ¿cierto? Eso es lo que nos está quedando. Pero según el texto, de estas 2 terceras partes nos dice lo siguiente, que la cuarta parte de estas 2 terceras partes de N corresponden ¿a quién? Al grupo de electores cuyas edades van desde 25 hasta 30 años. Si eso es así, entonces las otras 3 partes de los que quedaban serán pues los mayores de 30 años. Y para garantizar ese gráfico hemos trazado aquí una línea, ¿no? Estas 2 terceras partes que quedaban se fueron dividiendo en 4 partes. De esas 4 partes, una cuarta parte corresponde a los que tienen esta edad, 25 a 30. El resto entonces serán edades de 30 a más. Teniendo en cuenta eso, y la información que disponemos, recuerden, los que son mayores a 30 años, dice, son, ¿cuánto? 12.643.997. Esta información es importante porque a partir de eso vamos a determinar nuestra información. Del gráfico, entonces, se observa lo siguiente. Mayores a 30 años. Si la cuarta parte de 2 tercios de N corresponde a 25 hasta 30, entonces los mayores, ¿qué será? Tomé la cuarta parte y ¿cuánto me quedó? 1, 2, 3. Me quedó las 3 cuartas partes ¿de quién? De 2 tercios de N. Es decir, de esta forma. 3 cuartas partes de 2 tercios de N. Pero esta palabra de, tú sabes, se convierte en una multiplicación. Es decir, ahora tendríamos una expresión de esa manera. 3 cuartos de 2 tercios de N. Ahora, simplifícalo, ¿sí? Mitad de 2. 1, mitad de 4, 2, saca tercia, y finalmente, ¿qué me está quedando? Me está quedando la mitad de N, mira, la mitad de N que corresponde a los mayores de 30 años. Pero aquí hay un dato muy importante. Tú sabes que los mayores a 30 años, ¿cuántos son? Mira, qué importante es esta relación. La mitad de N es igual a 12.643.997. De esto entonces despejamos el valor de N. Recuerda, ese 2 que está dividiendo, ¿cómo pasa al otro miembro? A multiplicar. Y ahora tenemos entonces que el total de electores, ¿cuánto era? O serán para estas elecciones 25.287.994 electores, ¿correcto? Con eso estamos respondiendo a nuestra primera pregunta. Pero hay una segunda pregunta. Nos dice, para eso ya sabemos cuánto es el total. Y para la segunda pregunta nos dice, número de electores que aún no han decidido por qué candidato votar en estas elecciones generales. Y te piden considerar aquellos que no han decidido en su intención de voto, afirman que votarían en blanco o viciado, o que también que no saben o no opinan, ¿cierto? Y con ello, entonces, según la intención de voto, tenemos que el número de indecisos sería igual a lo siguiente. Número de voto en blanco o viciado, los que tienen esa intención, más el número de los que no saben o no opinan. Y según los datos que tenemos es, en el primer grupo, número de voto en blanco o viciado, 15%. Y número de voto que no saben o no opinan sería el 14%. Vienen a ser las intenciones. Recordemos, esto también podemos realizar las operaciones con tanto por ciento. 15 más 14 sería 29%, ¿verdad? Ahí está.
29%. Ahora, pero el 29% de quién, ¿ah? Ya sabemos cuánto es el total, ¿verdad? Entonces, simplemente haremos lo siguiente. 29% de los 25.287.994. Recuerda, lo puedes expresar como fracción o y si no, también lo puedes expresar a este 29 como un número decimal. Recuerda, al dividir entre 100, la coma decimal se estaría trasladando hasta esta parte, ¿cierto? Y aquí vamos a obtener que 0,29 por los 25.287.994 sería el número de indecisos a las elecciones generales, ¿no? Próximas, es decir, 7.333.518,26. Desde luego es una aproximación y esa aproximación vamos a redondearlo de la siguiente manera. Estaremos afirmando entonces que según la intención de voto hay 7.333.518 electores que aún no han decidido por qué candidato votar. Como les decía, esto no ha variado mucho también aún en las últimas encuestas que se han aplicado. Ahora, continuando con el desarrollo del problema, tenemos que responder la pregunta número 3. Y aquí tenemos el mayor número de personas que no están bien informados sobre la política nacional en el Perú considerando el texto. Según el texto, el mayor porcentaje de electores que no estarían bien informados sería hasta, dice, el 70%, hasta el 70%. Entonces, simplemente aplicamos el 70% de la cantidad total de electores. Y aquí tendríamos lo siguiente. 17.701.595,8. Pero también podemos redondear, en este caso truncar, como se dice, ¿sí? Entonces, el mayor número de personas que no están bien informados sobre la política nacional en el Perú sería 17.701.595 electores. Esto aplicando el proceso de truncamiento. Recuerden, el truncamiento es simplemente quitar la cifra que ya no me interesa, ¿correcto? Bien, entonces, de esta manera estaríamos respondiendo la pregunta número 3. Asimismo, chicos, agradecerles por su tiempo en la atención al presente video y nos estaremos encontrando en el último video que tiene que ver también con otro de aplicaciones sobre números racionales.